Profe, es que estaba viendo, digamos, la parte de TIN y eso, y en la parte de la universidad, tú puedes crear un grupo de diseño experimental para que queden grabados cada sesión y no se borren los videos, porque es que por el chat se están borrando. Se están borrando. No, se están borrando, estamos teniendo problemas todos con esos videos, no te preocupes que no es por ahora, por el grupo, se están borrando muchos videos, ya nos lo informaron, entonces tranquilos que yo les estoy descargando los videos a YouTube y se los subo para que puedan acceder por el canal de YouTube, ¿listo? Listo, entonces, profe, los únicos que quizá pueden hacer uno es con la semana 1 y 2, que ahí sí los estaba grabando y yo les subí el link. Pero ahorita sí, de aquí de ahora en adelante se los voy a subir es por YouTube porque ha estado molestando bastante. Incluso los grupos, entonces tranquilos que eso está en general. Pues ahorita yo lo que les grabo se los subo y les hago así como el último, por YouTube, ¿vale? Listo, profe, gracias. Bueno, listo chicos, entonces les estaba diciendo, ustedes tienen en su plataforma ya unos archivos, ¿cierto? Uno que dice análisis de varianza, que es un archivo PowerPoint, y tienen un archivo de Excel. ¿Listo? Tienen un archivo de Excel. Entonces, para que por favor lo tengan a la mano. También necesito que abran una hoja de SPSS, por favor. La tengan ahí cargando. Si acaso no han, por favor, necesito que tengan acceso al software para que por favor hablen con su ingeniero de sistemas para que les facilite alguna versión de prueba. Si no lo pudieron descargar por el link que les dio su compañero, entonces sí necesito que se pongan en contacto con el ingeniero para que les descargue el software, ¿listo? Porque eso es importante que lo tengan. Bueno, empecemos entonces para el día de hoy. Vamos a revisar aquí lo de análisis de varianza. Entonces, vamos a empezar con qué es un análisis de varianza, para qué sirve, cuándo se usa y qué aspectos tenemos que tener en cuenta para poder correr ese análisis de varianza. Entonces, se llama así, en sus siglas en español lo van a encontrar como ANAVA o en sus siglas en inglés como ANOVA, Analysis of Variance. ¿Listo? Entonces, para que lo consideren. ¿Qué es esto? Esto no es más sino una prueba estadística, es un cálculo estadístico que me permite conocer si existen diferencias significativas o no en un grupo de datos, ¿sí? Yo lo puedo revisar antes del experimento para saber si los grupos que voy a comparar son iguales, o sea, empiezan iguales, y lo puedo comparar después del experimento para saber si hubo o no diferencias entre esos grupos después de que les apliqué un tratamiento. Ojo que este análisis de varianza tiene que tener en cuenta o considera tres aspectos. Aquí hay dos y ahorita les muestro les digo cuál es el otro. El primer aspecto es que va a comparar por lo menos 3 grupos de datos. ¿Sí? Por lo menos compara 3 grupos de datos. Es decir, me salgo un momentico. Ustedes van a tener un grupo 1 que va a constar, por ejemplo, de 12, 13, 15, 16, ¿sí? Datos, cualquier dato, 12, 13, 15, 16. Un grupo 2, que va a decir 11, 13, 14, 14, ¿sí? Por ejemplo. Un grupo 3, que va a decir 10, 12, 12, 13, 12. Ay, caramba, me pasé. Listo. Entonces, me permite comparar si hay diferencias entre este grupo respecto a los otros dos. Eso es lo que hace un análisis de varianza. Permite identificar si hay diferencias entre 3 o más conjuntos de datos. Tengo un grupo 1, un grupo 2, un grupo 3. Ya tengo mínimo 3, que es lo que pide. Lo otro que dice es que todos tienen que tener la misma cantidad de datos. Entonces, fíjense que acá tengo un dato, 2 datos, 3 datos, 4 datos. Y lo mismo sucede con el grupo 2 y con el grupo 3. Entonces, esa es la segunda característica. Mínimo compara 3 grupos de datos, que todos los grupos tengan la misma cantidad de datos. Y además de eso,
verifica, ¿sí? O me pide que mis datos sean normales. ¿Listo? Esa es la otra condición. Debo cumplir 3 condiciones. La última es que los datos sean normales. Ya vamos para allá. Entonces, ¿para qué sirve? Pues, ¿por qué me dice que evalúa si hay diferencias o no? O si estos datos son o no son iguales. Un ejemplo, chicos. Yo tengo un promedio A de cualquier cosa que me dice 10. ¿Listo? Con una desviación estándar de 3. Y tengo un promedio B que me dice 12 con una desviación estándar de 1. Si yo miro estos dos promedios, el grupo A y el grupo B, o el promedio A con el promedio B, ¿se puede decir que estos dos promedios son iguales o son diferentes? ¿Ustedes cómo los ven? ¿Son iguales? ¿Por qué serán? ¿10 es igual a 12? Son diferentes. Ah, son diferentes. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Bueno, entonces cuando yo veo, aparentemente, veo los dos promedios y resulta que yo veo que los dos promedios son diferentes, porque el promedio A es de 10 y el promedio B es de 12, entonces digo, bueno, son diferentes. Pero resulta que aparece el concepto de diferencia o de igualdad estadística. La diferencia o la igualdad estadística es la que yo puedo corroborar con la estadística, ¿sí? Entonces, tengo un promedio A de 10, ¿sí? O sea, el promedio es de 10, más o menos 3, la desviación estándar. Quiere decir que 10 menos 3 me va a dar 7, ¿cierto? Y 10 más 3 me va a dar 13. Entonces, el rango que esté entre 7 y 13, pues va a ser estadísticamente igual a 10. Si acuérdense la importancia de la desviación estándar. Mi promedio es 10, pero si tengo una desviación estándar, ella me dice hacia dónde para abajo y hacia dónde para arriba están los números que se le parecen a ese 10. Resulta que 12 cabe entre el rango de 7 a 13, ¿sí o no? ¿Cierto? Sí, señora. Ahí estaría. Sí. Por lo tanto, yo digo que estadísticamente el promedio A con el promedio B son iguales. ¿Sí ven? Entonces, al ojo yo los veo diferentes. Pero como ustedes están estudiando veterinaria y les toca dar estadística, entonces, oiga, al ojo son diferentes, pero cuando yo le pongo la estadística, la lógica al asunto, y cuando yo lo corroboro con un análisis matemático, no señor, esos dos promedios son estadísticamente iguales. Entonces, ¿para qué viene ese punto? Recordando lo que vimos la clase pasada, o el semestre pasado, que el análisis de varianza me indica si estos grupos entre ellos son iguales o son diferentes. Al ojo yo los puedo ver diferentes. Pero si él coge, cada uno le saca la desviación estándar y los compara entre ellos, dice, oiga, ¿son iguales o no lo son? ¿Sí? Si llego a tener un promedio C con un promedio C de 15, por ejemplo, ¿sería igual al promedio A y al promedio B, ese 15? No, estadísticamente no, ¿cierto? ¿Por qué? Porque fíjense que ya se sale de este rango que nos dio uno de ellos. O sea, el rango del promedio B iría entre 11 y 13, ¿cierto? Más o menos uno, el del promedio B. Entonces, este 15 ni cabe en el del promedio A y tampoco cabe o se sale del promedio B. Entonces, este 15 sería estadísticamente diferente, mientras que estos dos serían estadísticamente iguales. ¿Estamos? Entonces, ojo con el concepto de diferencia estadística o de igualdad estadística. Yo los puedo ver diferentes, pero cuando entro a corroborar si de verdad lo son, puede que no lo sean.
Entonces, ojo con la importancia de la estadística cuando ustedes van a evaluar una producción, cuando ustedes van a revisar si un conjunto de datos es o no es igual. ¿Listo? Bueno, en ese conjunto de datos que tenemos, para corroborar si estos datos son o no son iguales o si ese conjunto de datos es o no es igual, pues para eso aparece el análisis de varianza. Una técnica estadística que me permite identificar si este grupo con este grupo es igual o es diferente y con este grupo es igual o es diferente. Para poder decir después, ah, no, me quedo con este grupo porque resulta que es el que más, el que es diferente y el que mayor me dio, no sé, leche, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ojo con el concepto de igualdad y de diferencia estadística. Eso es lo que hace el análisis de varianza. Identifica si hay diferencias o no estadísticas entre un conjunto de datos. Pero yo tengo que seguir unos procedimientos, tengo que cumplir unos requisitos para poder correr el análisis de varianza. El análisis de varianza también es llamado prueba de hipótesis de razón F de Fisher. ¿Sí? También lo pueden encontrar como prueba de hipótesis razón F de Fisher, debido a que su creador fue el matemático británico Ronald Fisher, padre del diseño experimental. Y lo que hace, ojo con este aspecto que está acá, ahorita se los muestro en el ejemplo, dice, contrasta un valor F calculado o contrasta un valor F calculado o FC con un valor de tablas o FT. ¿Listo? Va a comparar, va a contrastar un valor calculado con un valor de tablas para saber si se acepta una hipótesis nula o una hipótesis altera. Ya les explico un poquito mejor más allá. Indica el valor máximo estadístico que ocurriría si la hipótesis fuera verdadera. Entonces me dicen, oiga, hasta aquí, si su valor calculado llega hasta aquí, entonces usted tiene que aceptar la hipótesis nula. Si su valor calculado de aquí para allá cae, entonces usted tiene que aceptar la hipótesis altera. Vuelvo y les digo, ya les voy a explicar eso con un ejemplo. Por ahora ténganme ahí en el tintero de que voy a comparar un F calculado con un F de tablas para aceptar o rechazar una hipótesis. Y voy a tener en cuenta la significancia del 90, del 95, del 99. ¿Sí? Las que vamos a trabajar. Vuelvo y digo, hay más. Considera los grados de libertad y esta medida de grados de libertad está asociada con la cantidad de datos que se van a trabajar y ya les voy a explicar cómo se calcula. El análisis de varianza está o puede ser de dos clases. Puede ser de una vía, que es el diseño completo al azar, y puede ser de dos vías, que es el diseño de bloques al azar. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo es de una vía y cuándo es de dos vías? Es de una vía cuando analiza un solo factor y es de dos vías cuando analiza dos factores. ¿No? Si es de un factor se llama diseño completo al azar y si es de dos factores se va a llamar diseño de bloques al azar. En la clase del día de hoy vamos a ver el análisis de varianza de un factor. Por favor, para la próxima clase necesito que revisen qué es un diseño en cuadro latino, qué es un diseño en cuadro grecolatino, qué características tiene, si es de una o dos vías y un ejemplo. ¿Listo? Esto es para consulta. Ahí les dejo. Continuemos. Bueno, entonces empecemos con el diseño completo al azar. Se llama diseño completo al azar porque yo voy a armar los grupos al azar y esos grupos que arme al azar les voy a asignar el tratamiento al azar. Ay, es que este grupo es el grupo de los niños más lindos, entonces le voy a asignar el tratamiento más rico. No. Todo va al azar, entonces meto en una bolsita, si tengo 15 animales, meto en una bolsita 15 animales y los primeros 5 van para un grupo, los otros 5 van para el otro y los otros 5 van para el otro, al azar. ¿Listo? Ahora, ¿a quién le toca tratamiento 1? Me metemos en la bolsita. Salió el grupo 2, entonces el grupo 2 va con el tratamiento 1.
¿A quién le toca el tratamiento 2? Uy, salió el grupo 3, entonces el grupo 3 va con el tratamiento 2. Uy, ¿a quién le toca el otro grupo? El con el tratamiento que quedó y listo. ¿Sí? Entonces, todo al azar y por eso se llama diseño completo al azar, porque tanto grupos se hacen al azar como tratamientos se asignan al azar. Y se llama de una vía porque voy a tener solo un factor para evaluar, o sea, mi tratamiento solo va a tener un factor. No va a tener dos, va a tener solo un factor. Es el más utilizado con animales y lógicamente los grupos de unidades experimentales deben ser homogéneos. Ya se sabe. Lo único que va a tener que cambiar o lo único que va a poder cambiar entre los grupos es el tratamiento que yo les voy a someter. De resto, todo va a ser igual. Bueno, fíjense en este caso, por favor. Y aquí es donde vamos a recordar o con donde les voy a hacer una pequeña retroalimentación de lo que algunos no hicieron en el ejemplo. En el ejemplo, no, perdón, en la actividad calificable. ¿Listo? Pero acá entre no les fue mejor a ustedes que al otro grupo. Tengan en cuenta que el reporte de Turnitin, a quienes les envié el reporte de Turnitin, yo no me lo inventé ni es que yo lo saqué. El reporte de Turnitin es una aplicación que la universidad compró y que lo que hace es que compara lo que usted escribió con toda la información de la web. Y si usted copia y pegó, ¡pum! Turnitin. Profe, es que yo copié sus diapositivas. Ah, bueno, es que esas diapositivas son mías. Entonces no tenía por qué copiar y pegar de mis diapositivas. Usted tenía que haber escrito con sus palabras lo que usted entendió para que el Turnitin no le marcara. Tuve un caso de Turnitin de 0%. Solo uno. ¿Sí? Habían algunos otros que les mandaba un Turnitin altísimo. Yo miraba el caso, yo miraba los casos. Algunos del Turnitin tuve un Turnitin del 84%, muchachos. El mío era del 0%. ¿Nahuel? Por ejemplo, el mío, lo mismo, el mío fue de 6% y me salían las preguntas. Exactamente, entonces yo miraba, no, pues si señaló las preguntas, pues yo no lo voy a evaluar eso como. A algunos les señaló las preguntas, a eso yo no les veía problema, ¿sí? No había problema por eso. Pero cuando la respuesta que me daban me la señalaba Turnitin, ahí sí. ¿Sí? Te vuelvo y les digo porque me escribieron, profe, es que mire que eso, no es mi culpa, chicos, yo le paso la herramienta y eso sí es que la herramienta lo detectó. Si usted copió de mis apuntes o de lo que yo les escribí en la clase, claro, no es que eso es mío, él lo reporta como que usted lo copió y lo pegó. ¿Sí ven? Entonces, por favor, el Turnitin, yo no tengo nada que ver con el Turnitin, simplemente una herramienta que utilizo para verificar que lo que ustedes me escribieron es impropiedad intelectual únicamente suya, de nadie más. ¿Sí? Ahora, ojo con lo que vamos a hacer acá en este caso, por favor. Miren, dice, y para que tengan en cuenta más o menos lo que tuvieron que haber considerado para responder su actividad. Y vuelvo y les digo, no les voy a responder la actividad porque hay muchos que todavía están pendientes. Se realizó un experimento para comparar la ganancia de peso de 5 alimentos en novillos de ceba, 5 grupos con 5 animales, cada uno así. Hicieron un tratamiento 1, se le asignó al grupo 1, que era testigo, alimento habitual, 30%, con un 70% de forraje. El tratamiento 2 era melaza, 30% alimento habitual, con un 70% de forraje. El tratamiento 3 fue caña de azúcar, 30% habitual con el 70% de forraje. El tratamiento 4 maíz, 30 maíz, 70 forraje. 5% sorgo, 30% sorgo, 70 forraje. ¿Listo? Entonces vamos a tener acá 5 alimentos. 5 grupos, cada uno con un alimento diferente. De este caso que está acá, por favor, identifiquemos variable, tratamiento, unidad experimental. O sea, ¿qué factores hay? Hay 1, 2, si tiene niveles y si tiene réplicas. ¿Listo? Entonces, por favor, un minutico para que lo revisen.
Profe, qué pena interrumpirla, es que un compañero, Iván León, dice que él es nuevo en esta clase, que si lo puede llamar. Dame un segundo, por favor, yo reviso acá. ¿Cómo es el apellido completico, el nombre completo de él, por favor? Ya le digo, pues un momento. Sí, Iván León. Sí. Profe, él se llama Iván César León, pero el otro apellido sí no me lo sé. Listo, voy a ver si de pronto lo encontramos así. Entonces es difícil. Iván César. Por César León, ¿sale, profe? No lo sé, César León. César León Rivera Tobar, César León Honor. Me toca mirar acá, déjame un segundo. León Torres César Iván. Sí, profe, se Sí, llama, señora. sí, me acaba de escribir. Torres César Iván. Ya. Es que es nuevo y dice que no le aparece por ningún lado. Sí, de pronto es que no le dice León César, listo, ya lo agregamos. Ay, pero yo ya lo había agregado al grupo, tan raro. Yo ya lo había agregado al grupo. Miramos acá, perdón un momentico, chicos. Vengan a ver. No parece. No parece, yo lo había agregado, me acuerdo por la carita del gatito. Bueno, yo después lo agrego. ¿Será que lo agregué al otro grupo? Nada raro. Listo. Ya debe estar por ingresar. ¿Listo? ¿Sí está por ahí, César? Ya está, César. Listo, César. César, yo ya te había agregado, pero no sé qué pasó. Me parece que te agregué. Que te agregué al otro grupo, ¿será? César Iván León. Listo. César Iván León Torres. Bueno. Listo, chicos. Entonces, de acuerdo a lo que tenemos aquí, ¿cuál es la variable? ¿Cuál sería aquí la variable en este caso? La ganancia de peso, profe. Entonces recuerden que la variable es aquella medida que me permite poner a prueba el tratamiento. Entonces, ¿qué necesito medir acá? Pues la ganancia de peso. Entonces, mi variable es ganancia de peso. Dice que me permite poner a prueba el tratamiento. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? ¿A quién estoy poniendo a prueba? ¿Para qué estoy haciendo este ejercicio? Para evaluar a quién o a quiénes. A los novillos. Pero, bueno, yo utilicé los novillos, pero ¿para qué voy a evaluarle? Los alimentos, profe, Los 5 alimentos. Eso sí, los alimentos. Exactamente. Entonces, fíjense que mi tratamiento son los alimentos. Entonces, los alimentos es aquel aspecto que se quiere poner a prueba en el experimento. ¿Sí ven? Es el tratamiento, los alimentos. Ahora, para poder evaluar la ganancia de peso, ¿a quiénes o a qué necesito medirles la ganancia de peso? Los novillos. A los novillos. Entonces ahí están las unidades experimentales, que son aquellos individuos o elementos en los cuales yo tomo la medida de la variable, es decir, en los cuales yo tomo la ganancia de peso en este caso. Listo. ¿Ven? Ahora, factor. ¿Qué es un factor? Una modificación en cada tratamiento. La modificación en el tratamiento es un factor. Entonces, en estos tratamientos, ¿qué se está modificando?
pues como tal el mismo alimento y los porcentajes pues son iguales, pero varía por el alimento, ¿no? Exacto, entonces lo que varía es el alimento, el tipo de alimento. Entonces, ¿cuál es el factor acá? El tipo de alimento. Fíjese que cuando es un solo factor, es el mismo tratamiento. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el factor aquí? El tipo de alimento. ¿Y cuál es el tratamiento? ¿Cuáles son los tratamientos? Los tipos de alimento. Que tengo un tratamiento 1 con testigo, el tratamiento 2 melaza, el tratamiento 3 caña, 4 maíz, 5 sorgo. Entonces, mis tratamientos son 5, ¿sí? Pero el factor es cada tipo de alimento. Bueno. Ahora, con lo que tú acabas de decir de último. El nivel, recuerden que el nivel son las diferentes medidas o porcentajes de cada factor. Fíjese, por favor, si hay factores. Hay diferentes medidas de cada tratamiento. Pues para cada tratamiento son las mismas, 30 y 70, ¿no? Entonces no hay factor, no hay nivel. No hay nivel. Todas están en lo mismo, porque no hay nivel porque todas están en lo mismo. ¿Cómo hubiese sido para decir si hay nivel? Bueno, entonces permítame un momentico, yo selecciono esto y suprimimos acá. Muy excesivo para nivel, digamos, un tratamiento 1 con soya al 20%, un tratamiento 2 con soya al 30%, un tratamiento 3 con soya al 40%, y así. Ahí sí hay niveles, porque resulta que sí están cambiando los niveles para cada tratamiento. ¿Sí se dan cuenta? Es el mismo tratamiento, pero con diferentes niveles. ¿Sí ven? Entonces, aquí sí hay niveles. En el caso que les muestro, no hay niveles, porque todos son 30, 30, 30. Cuando me dice que forraje, ojo, yo asumo que todos están hablando del mismo forraje. Porque si yo acá hablo que forraje, braquiaria de cumbens, braquiaria omícola, braquiaria itioneura, en fin, ahí sí variarían los forrajes, ahí iría otro factor, porque están variando los forrajes, pero en este caso no hay más factores. ¿Cuál es el único factor? El tipo de alimento. No hay niveles porque todos van con la misma proporción. Ahora, en el caso del ejemplo, en el ejemplo era diferente, ¿no? La cosa en el que les tocó desarrollar. Bueno, hay réplicas. Recuerden que la réplica es aquel grupo o individuo que es sometido al mismo tratamiento que otro u otros. Si ustedes leen el enunciado, me van a poder responder si hay o no hay réplicas. Sí, señora. Sí, profe. Sí, señor. ¿Cuáles? Sí, ¿Cuáles? de 5 animales. Exactamente. Muy bien. Claro, tengo 5 grupos y cada grupo tiene 5 animales. Es decir, cada animal de ese grupo es una réplica. Cada animal de este grupo es una réplica del tratamiento 2. Cada animal de este grupo es una réplica del tratamiento 3 y así. Entonces, aquí sí hay réplicas. ¿Listo? Bueno, vamos bien. Seguimos. Las hipótesis. ¿Cómo monto una hipótesis para análisis de varianza? Porque es que esto que estamos viendo, ¿sí? Esto que estamos viendo, este análisis de varianza, pues es una prueba de hipótesis. ¿Qué es eso de prueba de hipótesis? Es un cálculo matemático que me va a poder permitir aceptar o rechazar una hipótesis. Y ojo que este análisis de varianza hace parte de las pruebas paramétricas. ¿Y por qué se llama prueba paramétrica? Profe, buenas tardes. Hola. Hasta ahora pude ingresar, qué buena contigo. ¿Me habla quién? Perdóname que es que estoy compartiendo pantalla y no veo. César. César, no sé qué pasó, yo te había puesto en el grupo. No sé qué pasó porque no, yo ya te había agregado. Pero pues lo voy a volver a hacer a ver qué fue lo que pasó, no sé. Ahora sí me apareció que me agregaste, me acabo de aparecer. No, pero ahorita, yo ya te había agregado al grupo este y ya te había agregado al correo. No, hasta ahorita no me llegó. Imagínate. No te afanes, si siguen habiendo inconvenientes me avisan que yo los agrego, pero yo ya te tenía en el grupo, pero ahorita fui, mira, y no estabas, entonces no sé si fue que pronto te agregué al otro.
Listo, Nada raro. muchas gracias. Discúlpame que yo ahorita lo hago. No, no te preocupes. No, César, lo veo mal. Entonces, señor, ¿alguien más me habla por ahí? Bueno. Entonces les decía que estas pruebas, como de análisis de varianza, me permiten aceptar o rechazar una hipótesis. Por eso se llaman pruebas de hipótesis. Y otro aspecto que tienen que tener en cuenta con estas pruebas de análisis de varianza es que pertenece al grupo de las pruebas paramétricas. Es decir, que exigen que sus datos sean normales antes de analizarlos. Y eso ya lo vimos anteriormente, ¿no? Miren. Ay, caramba, acá. La población debe ser normal. Entonces, pilas con eso. Es una prueba paramétrica porque exige que la población sea normal, o sea, que siga parámetros. Y es una prueba de hipótesis porque me va a permitir aceptar o rechazar unas hipótesis. Entonces, tengo que montar las hipótesis para análisis de varianza. ¿Cómo se dan hipótesis para análisis de varianza? Bueno, vamos a mirar cómo se montan hipótesis para análisis de varianza. Lo primero que vamos a hacer es montar la hipótesis nula. Y la hipótesis nula para un análisis de varianza me va a decir, con esta estructura, ojo, no hay diferencias estadísticamente significativas entre las ganancias de peso de los novillos según el alimento. Listo. Ojo con eso. Entonces, una hipótesis de análisis de varianza, ¿qué va a decir? Primero, la nula me va a decir que no hay diferencias estadísticamente significativas. La nula va a empezar a decir con que no hay diferencias. Es decir, cuando yo digo que no hay diferencias, quiere decir que los grupos son iguales. O sea, los datos entre los grupos son estadísticamente iguales. Ya recordemos que es una diferencia estadística, que es aquella que yo la puedo comprobar con un procedimiento matemático, ¿no? Que al ojo puede que las vea iguales o diferentes, pero quizá no lo son. Entonces, la nula me va a decir que no hay diferencias estadísticamente significativas. Y ojo, porque aquí viene el otro componente que debe tener en cuenta una hipótesis. Va a indicar la variable ¿sí? Me debe indicar la unidad experimental y me debe indicar el tratamiento. ¿Listo? Entonces, una hipótesis debe decir, la nula, no hay diferencias estadísticamente significativas. Además, debe indicar la variable, debe indicar la unidad experimental y debe indicar el tratamiento. Entonces, tengan en cuenta esto porque si ustedes montan correctamente una hipótesis, al final van a poder concluir de manera mucho más clara. ¿Listo? Entonces, ya monté mi hipótesis nula. ¿Qué otra hipótesis hace falta en un diseño, un experimento? Ya lo vimos en la clase pasada. ¿Cómo se llama la otra hipótesis? Alterna. Hipótesis alterna. Muy bien, entonces la hipótesis alterna. Entonces vamos a montar la hipótesis alterna. Ya tengo la nula. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente voy a montar ahora la hipótesis alterna. ¿Qué cambia? ¿Qué cambia aquí? Miren, fíjense lo que estoy borrando. Ya no va a decir, sí señora, tienes toda la razón. Ya no voy a poner aquí nula, sino que simplemente escribo HI, que es alterna, y va a decir si hay diferencias estadísticamente significativas entre las ganancias de peso de los novillos según el alimento. De resto, la estructura es igualita. Lo único que cambia entonces que la nula me va a decir que la nula
me va a decir que no hay y la alterna me va a decir que sí hay. Pero también va a tener en cuenta la variable, la unidad experimental y el tratamiento. ¿Sí ven? Ya tenemos montadas nuestras hipótesis. ¿Qué hago para aceptar una o la otra? Pues ahora sí, procedo a correr el análisis de varianza. Entonces, lo primero que tengo que hacer para verificar o para identificar si puedo correr un análisis de varianza es estar seguro que la información con la que cuento puede ser analizada por análisis de varianza. Entonces yo llego y miro mis datos, ustedes se fijan la diapositiva 10, tiene el conjunto de datos, ¿sí? Estos son los datos del tratamiento 1, los datos de cada uno de los 5 novillos para cada uno de los 5 tratamientos. Entonces, primero tengo que verificar que el número de muestras sea igual, es decir, que si el tratamiento 1 tiene 5 datos, el 2 también los tenga, el 3, el 4, y así. Todos deben tener la misma cantidad de datos. El segundo aspecto, la segunda condición, es que debo comparar como mínimo 3 grupos de datos. Tengo un grupo del tratamiento 1, el grupo del tratamiento 2, el grupo del tratamiento 3, 4 y 5, es decir, superé la cantidad mínima de grupos que era 3. Tengo 5. ¿Listo? Voy cumpliendo ese aspecto. Y me falta un último, que me dice que los datos deben ser normales. Nosotros ya vimos normalidad en la clase pasada. Entonces, tengo que llevar estos datos a correr una prueba de normalidad. Y ustedes me van a decir, ¿qué prueba de normalidad me sirve para analizar estos datos? ¿Shapiro-Wilk o Kolmogorov-Smith? ¿Cuántos datos tengo? Shapiro-Wilk es para 50, ¿no, profe? Shapiro-Wilk máximo 50. Y Kolmogorov sería eso porque hay 30, ¿no? Perfecto. Muy bien. Entonces, como tengo, ¿cuántos datos tengo acá? 25 de yo. 25 datos, muy bien. Tengo 25 datos. Ajá. Entonces, 25 es menor a 50. Entonces, me voy a ir con una prueba de Shapiro-Wilk. ¿Listo? Me voy con la prueba de Shapiro-Wilk. Entonces, vamos a correr una prueba de Shapiro-Wilk. Ustedes tienen en su plataforma este archivo que se llama análisis de varianza de una y dos vías, ANAVA una y dos vías, es un Excel. Por favor, lo descargan. Ahí está el archivo, listo. Y estos datos que están acá, los voy a llevar a una hojita de SPSS. Por favor, abren la hojita de SPSS. Entonces, ojo, voy a verificar si son normales para ver si puedo correrles el análisis de varianza que me diga si hay o no diferencia entre los datos. Ojo con ese aspecto. Voy a medir normalidad. Normalidad. Voy a medir normalidad. Entonces, ¿cómo debo hacer? Vamos a recordar lo que hicimos en la clase pasada. Simplemente copio los datos, control Pero qué copy. pena. Señora. La pantalla que estás presentando, ¿cuál es? Es que no sé si es mi internet que no me deja ver bien. Pues en este momento estoy en la hojita de Excel. Los voy a llevar a pegar a la hojita de SPSS. Ah, ok. ¿Esa ¿Listo? hoja dónde la encuentro? Ahí en la plataforma. Este archivo está en la plataforma. Entonces, por favor, descárguenlo ahí de la plataforma. Ahí ya lo tienen. Simplemente van a copiar los primeros datos, control copy, y los van a llevar a su hojita de SPSS. Acá. Miren, así, los van a pegar en columna. ¿Listo? ¿En qué semana, profe? Qué pena. Estamos en la semana 4. Esta semana cumplimos un mes de haber iniciado clase. Profe, una pregunta. ¿Los vamos a
creando primer grupo el tratamiento 1. Así, Linda, uno, eso, mira, primero pegas la primera columna, ¿sí? Lo copias y la pegas. ¿Listo? Ahí. Por favor, no vayan a dejar espacio ni acá ni acá. Así, la primera, donde diga, en la primera casilla. Y al frente le van a poner el tratamiento al que corresponde ese valor. Entonces, todos los 5 corresponden al primer tratamiento. Entonces, lo van a dejar así como lo tengo acá. Dato y al frente el tratamiento. Dato y al frente el tratamiento. ¿Listo? Y así lo van a hacer para todos los que vienen, para los demás. Entonces voy y copio el segundo tratamiento, control copy, lo llevo al SPSS, debajo, miren, control V, y al frente le pongo que estos 5 son del tratamiento 2. ¿Listo? Esta es la clave para manejar el software. Bueno, una. ¿Cómo organizo la información? Cada dato de la variable debe llevar al frente su tratamiento. ¿Listo? Esto es clave en el manejo del software. Profe, tengo una preguntita. Señora. Es que mira que me abre, pero pues no me aparece nada en Excel. Pero tú abriste, descargaste. Lo descargué, así como la nubecita, como habías dicho la vez pasada, y no me aparece absolutamente nada. Súper raro. A ver. Lista como estudiante, para ver qué están viendo ustedes. ahí lo estoy enviando ahí por el chat para Gracias. que revisen. Para que lo Estamos en la descarguen. semana 4, acá donde dice ejercicio análogo hay 2 vías y acá en la nubecita lo descarga. ¿Sí? Eso. Una nubecita con una flechita. Verá, ya su compañera nos está haciendo el favor de mandarlo por el chat. Muchísimas gracias. Gracias, Natalia. Listo. Loren, eso sí debe ser inconveniente del Excel cuando aparece así todo en blanco. Ciérralo y vuelve a intentar abrir, por favor. Sí, profe, ya lo cerré, lo volví a abrir, lo volví a descargar. Bueno, entonces descárgalo de acá, de donde tu compañera. Abrir en aplicación de escrito. Descargar, eso, ahí está, mira, donde tu compañera nos está haciendo el favor de mandar. ¿Listo? Entonces, lo único que tienen que hacer es llevar los datos y al frente le ponen el tratamiento al que pertenece cada dato. Continuamos con el tratamiento 4, copiar, lo pegan debajo y al frente le ponen 4, 4, 4, 4, 4. Seguimos con el 5. ¿Listo? Y al frente le pegan acá. 5, 5, 5, 5. Listo. Entonces, fíjense que ustedes van a tener 2 columnas. Una columna 1, así, que va a tener solo los datos de la variable, y una columna 2 que va a incluir los números o los números indicativos del tratamiento. ¿Listo? Bueno. Vamos entonces a continuar. ¿Ya vamos ahí, chicos? O cuéntenme, ¿qué ha pasado con ustedes? ¿Se durmieron? ¿No se duermen? Dame un momento, profe. Vale. Ya, profe. Bueno. Segunditos, entonces. Un momentico, por favor.
Bueno, chicos. Listo. Entonces vamos a tener finalmente una hojita en SPSS así. Y ahora vamos a ir aquí abajo donde dice vista de variables. Y en vista de variables, fíjense, la primera columna tiene la variable, la siguiente columna tiene otra variable, pero en este caso es un tratamiento. ¿Sí ven? Recuerden que casi todas las cosas son variables. Esta que está aquí, la variable es la que nosotros queremos medir para poner a prueba el tratamiento. Y la que vamos a llevar acá también es una variable porque también varía, pero en este caso se llama tratamiento. Vamos donde dice vista de variables a categorizar esta primera columna. A categorizar la primera columna. Entonces la vista de variables me dice nombre. Entonces, la primera variable correspondía a la de ganancia de peso. Ojo que en esta casilla ustedes no pueden poner espacios, comas, puntos, tildes, nada de eso. Por eso la puse así, ganancia de peso. Es una variable de tipo numérica porque pusimos números ahí, ¿sí? Anchura no importa. Decimales, va con 0 decimales. Fíjense que los valores originales no tienen decimales. Por lo tanto, tampoco le voy a poner decimales cuando los ponga aquí en el SPSS. La etiqueta es ganancia de peso. Es como otro nombre, pero aquí se le puede poner espacios, puntos, tildes, en fin. ¿Listo? Valores ninguno, perdidos ninguno, columnas no importa, alineación derecha, centro, la que quieran, eso no importa. Y la medida, que este paso también es muy importante en el manejo de software, y es que le digan al software si es cuantitativa o si es cualitativa. La cuantitativa es la misma de escala y la cualitativa si es nominal o si es ordinal. Bueno, entonces como es una variable cuantitativa, pues en el software se llaman de escala. ¿Listo? Y aquí vamos a poner en ganancia de la otra fila, vamos a poner el nombre de la siguiente columna, que era el del tratamiento. ¿Sí? Esto que está acá, ¿qué era? Eran los números de los tratamientos. Entonces aquí le vamos a poner que el tratamiento, que eran los alimentos, ¿sí? Es de tipo numérico porque pusimos números. Decimales no tiene. El tratamiento 1, el 2, el 3. Etiqueta alimento. ¿Listo? Valores. Aquí sí lleva valores. ¿Por qué lleva valores? Porque resulta, si ustedes se fijan, miren, aparece 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2. ¿Por qué se repiten tanto esos números? Entonces hay que decirle al software, acá en valores, aparece un botoncito, lo tocan, miren, lo tocan. Le dice, señor software, el 1 corresponde al tratamiento, miremos qué dice acá, testigo. Entonces le dicen al software que el 1 corresponde al tratamiento testigo. ¿Listo? Y añadir. Le dicen al software que todo lo que tenga 2 pertenece al tratamiento de melaza. Entonces escriben melaza y añadir. Le dicen al software que todo lo que tenga un valor 3 al frente pertenece al tratamiento 3, que es caña de azúcar. Y añadir. Que lo que tenga 4 pertenece al tratamiento de maíz. Y añadir. Que lo que tenga 5 pertenece al tratamiento de sorgo. Y le dan añadir.
Listo, entonces les tiene que quedar algo así. ¿Sí? Entonces, fíjense que el tratamiento sí lleva valores. La variable no los lleva. ¿Bueno? Entonces, el tratamiento, como hay varios unos, varios dos, varios tres, varios cuatro, varios cinco, tiene que decirle al software por qué se repiten tanto. Le dice, señor software, le explica usted al software que todo lo que está acompañado de 1 es del tratamiento testigo, que todo lo que está acompañado del 2 es del tratamiento melaza y así sucesivamente hasta el tratamiento 5 sorgo, en este caso. ¿Mm? Cuando ya terminen, simplemente van a aceptar. Y fíjense, listo. Ay, caramba, perdón, listo. Y aquí, donde dice medida, le van a decir que es de una medida nominal, pues es que es una variable cualitativa, porque lo que es maíz, sorgo, soya, todo eso, es una cualidad, ¿cierto? Entonces, como es una variable cualitativa, yo le tengo que decir si es nominal o si es ordinal. ¿La identifico con nombre o lleva un orden estricto? Pues no, simplemente es nominal. No lleva un orden estricto. Yo puedo decir, primero va maíz, después va sorgo, después va soya, o primero va soya, después va sorgo, después maíz. Eso no tiene un orden estricto, por lo tanto no es una variable ordinal, es una variable nominal. ¿Listo? Ahí también es algo importante la clasificación de las variables, que ya la deben tener clara. ¿Listo? Cuando ya he categorizado todas mis variables, simplemente me devuelvo a vista de datos. Listo. Y ya quedan mis variables de ganancia de peso, que es la que voy a medir, y la de alimentos. Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues lo que veníamos a hacer cuando empezamos con el software. Vamos a medir normalidad. ¿Sí? Entonces ustedes me van a recordar acá, perdón, no me va a tocar abrir uno nuevo. Un momentico, que me abre otro, sí. Aquí, entonces, vamos a recordar cuáles son las hipótesis de normalidad, que es lo que yo voy a medir con las pruebas de Shapiro-Wilk o de Kolmogorov. Bueno, en este caso, Shapiro-Wilk. ¿Se acuerda qué dice la hipótesis nula de normalidad? ¿Los datos son qué? Normales. ¿Y la alterna? Los nulos. No son. Nunca vimos qué pasaba si no eran normales. No, señora, todavía no hemos visto. Pero se lo prometo que lo vamos a ver. No, linda, todavía no los hemos visto porque las pruebas no paramétricas, que son las que trabajan valores no normales, las vamos a ver en el tercer corte, ¿vale? Por ahora, si no son normales, en teoría, no podríamos hacer el ejercicio. Vamos a trabajar por el momento solo con valores normales, ¿sí? Tranquilo. Ya más adelante les digo qué vamos a hacer cuando los datos no son normales. Eso está entre la programación, así que eso no se nos va a olvidar. Entonces, ya tengo mis hipótesis de normalidad. Sí, las hipótesis de normalidad. ¿Qué miden hipótesis de normalidad? Pues si los datos son normales o si no lo son. Eso hacen las pruebas de normalidad. Medir si los datos son o no son normales. Bueno, entonces nosotros ya dijimos que vamos a trabajar la prueba de Shapiro-Wilk. ¿Por qué la prueba de Shapiro-Wilk? Porque resulta que la muestra que estamos trabajando es menor a 50. Cuando la muestra es menor a 50, vamos a trabajar Shapiro-Wilk. Si la muestra es mayor a 50, trabajamos con Kolmogorov-Smith, que es otra prueba de normalidad. ¿Listo? Entonces, vamos a correr la prueba de normalidad de acuerdo a lo que vimos la clase pasada. Entonces, simplemente le decimos aquí analizar, estadísticos descriptivos y explorar. Y aparece esta ventanita. Analizar, estadísticos descriptivos, explorar. Y aparece esta ventana.
Y vamos a mandar, recuerden que lo que va a la derecha del software es lo que él analiza. Si lo dejamos en esta caja izquierda, él no lo va a analizar. Fíjense que ni siquiera me activa el botón de aceptar, que es para que corra la prueba, porque él no, dice, quiero aceptar si usted no me ha dicho que acepte. En el momento en que pasamos la variable, porque es una variable dependiente, ¿no? La ganancia de peso depende del alimento o el alimento depende de la ganancia de peso. La ganancia de peso depende del alimento, por lo tanto es una variable dependiente. ¿Sí ven? Por eso la mandamos arriba y no abajo. ¿Listo? Cuando ya pasamos esto, fíjense que ahora sí se me activa el botón de aceptar, porque ya le estamos diciendo al software qué datos debe aceptar. Perdón, qué datos debe analizar. Aquí donde dice gráficos, cliqueamos y le decimos que me haga un diagrama de tallos y hojas, un histograma y que me corra las pruebas de normalidad. Eso no se nos puede dejar, no se nos puede pasar porque entonces no corre normalidad. Y ojo, que les ha pasado bastante. Mandan esto a continuar y dice, profe, es que a mí no me corre la prueba de normalidad. Pues tienen que volverse. Fíjense, por favor, que diga gráficos de normalidad con pruebas. Continuar y aceptar. ¿Listo? Entonces ahí él me abre una nueva ventanita que me da unos descriptivos, dice con un promedio de 1273 y una mediana de 1250. Entonces aparentemente pues tiene unas medidas media y mediana son semejantes, parecían, quizá que sean normales, quizás sean normales. Y fíjense acá donde dice la prueba de normalidad. Entonces yo voy a copiarme este resultado y me lo voy a llevar para acá porque quiero rayarlo. Entonces lo pego. ¡Ay! ¿Qué pasó que no pegó? Ya, acá está. Uy, no, está horrible. Listo, aquí está la prueba de normalidad que acabamos de ver. Entonces, fíjense que me aparece la prueba de Kolmogorov-Smirnov acá y me aparece la prueba de Shapiro-Wilk. Ya habíamos dicho que trabajamos la prueba de Shapiro-Wilk, es decir, que vamos a tener en cuenta es este valor que está aquí y no este, porque este es de Kolmogorov-Smirnov, mientras que el de Shapiro-Wilk es el que necesitamos porque la muestra, auxilio, porque la muestra es de 25 datos, o sea, menor a 50. ¿Listo? Entonces, ese valor de 0,634 es el mismo valor de P, ¿se acuerdan? P de la prueba es igual a 0,634. ¿Qué voy a hacer con ese valor? ¿Qué voy a hacer con ese valor de 0,634? Bueno, vamos a trabajar una significancia, es decir, vamos a decir al 95% cuál de estas dos hipótesis acepto, si la nula o la alterna. Entonces recuerden la regla de decisión al 95%. Si P es mayor a 0,05, acepto la hipótesis nula. Y si P es menor a 0,05, puedo aceptar la hipótesis alterna. Ya tengo ahí la regla de decisión al 95%. ¿Y por qué con 0,05? Porque si esto lo mando al 100, si esto lo mando a porcentaje, me queda 5%. Y 95 más 5 da 100. ¿Listo? Entonces, resulta que el P fue de 0,634. Entonces, al compararlo con 0,05, miren, el P fue 0,634. Al compararlo con 0,05, ¿es mayor o es menor? Es mayor. Es mayor. ¿Y qué pasa cuando el P es mayor a 0,05? Escoge la hipótesis nula. Entonces, Aceptar la hipótesis. muy bien. Pero es mayor. Sí, es mayor. Ahí está bien. Aceptar la alterna. Es mayor. Fíjense el símbolo. Fíjense en el símbolo. Por lo tanto, acepto la hipótesis nula. ¿Sí ven? 0,634 es mayor a 0,05. Por lo tanto, acepto la hipótesis nula. ¿Y qué me dice la hipótesis nula? Que los datos son
normales. ¿Cierto? Como los datos son normales, ahora sí puedo correr el análisis de varianza, chicos. Ojo con esto, por Dios santísimo, que les ha pasado muchas veces. Aceptan la hipótesis nula y me dicen, no hay diferencias estadísticas. No, porque es que estamos trabajando pruebas de normalidad. Y las pruebas de normalidad montan hipótesis de normalidad. Por lo tanto, la hipótesis que yo vaya a aceptar o rechazar debe ser de normalidad. ¿Sí ven? Ojo, aquí en ningún momento estoy hablando si hay o no hay diferencias, nada. A mí me están diciendo si son o no son normales. ¿Por qué corro pruebas de normalidad primero? Porque es un requisito para correr análisis de varianza. O sea, yo no he corrido análisis de varianza. Estas hipótesis que acabamos de montar, miren estas, no hay diferencias estadísticamente significativas entre la ganancia de peso y los novillos según el alimento. Estas son hipótesis de análisis de varianza y todavía no lo he corrido, o sea, todavía no he aceptado nula o alterna para análisis de varianza. ¿Por qué? Porque un requisito para poder llegar al análisis de varianza es que yo haya verificado normalidad. Ya verifiqué que los datos son normales. Ya me di cuenta que se acepta la nula en normalidad, o sea, los datos son normales. Ahora sí, con esos datos que estoy trabajando, ahora sí puedo pasar a correr el análisis de varianza. ¿Me hice entender con eso, por favor? Eso es supremamente importante cuando ustedes montan un diseño estadístico. Primero verifican normalidad con unas hipótesis de normalidad. Después, si sus datos son normales, ahí sí pueden pasar al análisis de varianza. Pero por ahora no hemos aceptado ni rechazado las hipótesis de ANAVA. Esto todavía no lo hemos hecho. Hasta ahora vamos a entrar a análisis de varianza. Ya hicimos normalidad. Ahora pasamos a verificar si hay o no diferencias entre esos datos. Ellos todos forman algo así como una campana de Gauss, algo así, bueno, acá no quedó muy perfecta, pero si ustedes se fijan, digamos, en el diagrama de tallos y hojas, ya se ve más como la campanita, ¿sí? Ahí ya se ve más bonita la campanita. ¿Bien? Y pues recuerden que media, mediana eran parecidas, entonces sí, esos datos se asemejan a una población normal en un 95%. ¿Listo? Claro hasta ahora, chicos, por favor. A ver, con la pregunta, ay caramba, con la pregunta de si estos datos son normales en un 99%. Para un 99% de confianza, ¿cómo será la regla de decisión? Si P es a 0, ¿qué? 0,01. Perfecto. Si P es mayor a 0,01, acepto nula. Si P es menor a 0,01, ay caramba, listo. Voy a aceptar la alterna, ¿cierto? ¿Cuál fue mi P de la prueba? El P de la prueba fue 0,634. ¿Es mayor o menor a 0,01? Sí, es mayor. Es mayor. Por lo tanto, como es mayor, se va a aceptar, ajá, se sigue aceptando la hipótesis nula. ¿Y qué me dice la hipótesis nula? Que los datos son normales. Entonces, a un 99% también son normales. ¿Listo? Entonces, ya verifiqué normalidad, ya me salí de dudas de que son normales, ya estoy segura completamente. Ahora sí puedo correr el análisis de varianza. Ahora sí puedo mirar si no hay diferencias o si hay diferencias. ¿Listo? Entonces, vamos a correr el análisis de varianza, por favor. ¿Tienen listo su hojita de Excel? Vamos a mirar. ¿Listo? La hojita de Excel. Y acuérdense que deben tener habilitada en la opción de datos la herramienta de análisis de datos.
Con el otro grupo no alcancé a terminar el tema. Y luego con ustedes tampoco vamos a alcanzar. Pero pues no se preocupen que la próxima semana lo complementamos. ¿Listo? Entonces, vamos aquí a análisis de datos, chicos. Y cuando se abra la ventana, vamos a la primera opción que dice análisis de varianza de un factor. Análisis de varianza de un factor. Paula Gabriela, ¿tú tienes tu hoja de Excel abierta? Sí, ¿Tienes la herramienta de análisis de datos? Ok, y César Iván. ¿Sí tienes tu herramienta de análisis de datos? profe, pero ¿sabes qué? Estoy en eso. Sale lo de análisis de datos a la derecha. Ok, por eso les pregunto. Entonces, rápidamente, chicos, porque es que yo se los expliqué a sus compañeros, pero resulta que creo que ustedes han tenido inconvenientes para acceder a las dos primeras clases. Entonces, rápidamente les voy a decir cómo se habilita esta opción, ¿sí? Para quienes todavía no la tienen activada. Aquí donde dice archivo, me siguen así rapidito. Archivo, en su Excel, ¿no? Archivo. Y busca la opción que diga opciones. La opción que diga opciones. Donde diga opciones. Está abajo. Archivo, opciones. ¿Listo? En opciones se les abre otra ventana. Busquen a la parte derecha, izquierda, perdón, donde diga complementos. Y la cliquean. Complementos. Y fíjense al lado derecho hay un menú. Busquen donde diga, está al principio, donde diga herramientas para análisis VBA. Y acá, donde dice ir, van a cliquear. Aquí abajito. Ir. Todavía aceptar no, ir. Se les abre otro menú y aquí con 4 casillitas, chuléenlas todas por favor. Yo ya las tengo chuleadas, entonces a ustedes les va a aparecer muy seguramente en blanco o alguna que otra chuleada. Chuléenlas todas y le dan a aceptar y otra vez aceptar. Espera un momentico, unos segunditos porque tu Excel se queda como pensando unos momenticos y ya, fíjate en datos donde dice ahí ya les debe aparecer la herramienta de análisis de datos. ¿Me confirman por favor cómo les fue? Profe, a mí me está terminando de cargar. Ok. ¿Cambia algo en la pantalla, profe? ¿Señora? Señora, Que señora. si cambia algo. ¿Cambia algo? Sí, profe, sí aparece el análisis de datos. Sí, a mí también. O sea que si cambia algo en la pantalla después de eso. No. De pronto aquí les aparece, o sea, acá sí les cambia un poquito, pero no, o sea, no es así gran cosa. El cambio esperado es que les va a aparecer análisis de datos. ¿Listo? Sí, ya. Ok, entonces, vamos ahí donde dice análisis de datos, en la ventana, la primera opción que dice análisis de varianza de un factor, y van donde dice aceptar. Entonces, simplemente aparece otra ventana, dice rango de entrada, cliquean esa flechita que está al lado, como con una rayita abajo, ahí se la está mostrando mi cursor, cliquean y van a seleccionar, si ustedes se fijan, fíjense cómo cambia de forma el cursor cuando se van sobre los datos. Él cambia de forma... Espera, profe, ¿de datos dónde le doy? ¿Perdón? Datos, análisis de datos, análisis de un factor. La primera opción. Se van al rango de entrada, cliquean el botoncito, el cursor les va a cambiar de forma y van a seleccionar toda la tabla que les envíe. Así como están viendo en este momento en mi pantalla.
Profe, que mi internet es muy bueno. ¿Cómo es? Análisis de datos y después ¿qué? Análisis de varianza de un factor. La primera opción que te da. Rango de entrada. Ajá, en rango de entrada, cliqueas al frente, hay un botoncito con una flecha. Lo tocas y se te va como a minimizar esa pantalla. Esa ventana se te va a volver chiquitita. Entonces tú lo único que tienes que hacer es seleccionar tus datos, todos, completos, así como los tengo yo en mi pantalla. Todos los datos. Con el nombre del tratamiento, todo. Y vuelven a tocar el botoncito, que ahora es como una flechita azul hacia abajo, lo tocan de nuevo. Cliquean ahí, les aparece de nuevo la ventana y les dice agrupado por columnas o por filas. Entonces les está preguntando si sus grupos van organizados en columnas o van organizados en filas. Recuerden que las columnas son verticales y las filas son horizontales. Entonces acá le decimos está agrupado por columnas. Por eso les está preguntando si van columnas o en filas, porque como esto es un análisis de varianza de un factor, él los va a analizar por columnas o por filas los datos. ¿Sí? Entonces acá les decimos, mis datos están agrupados en columnas. Y acá donde dice rótulos en la primera fila, yo lo cliqueo, porque quiere decir que yo tomé la primera fila, son variables, una variable cualitativa, son el nombre de los tratamientos, entonces esa no lleva valores, lleva nombres, no lleva valores. Entonces digo rótulos en la primera fila. ¿Y alguien me puede decir qué significa ese alfa? ¿El tamaño o qué? Dice 0,05. ¿No será la significancia o algo? Sí, señor. La significancia. Entonces vamos a trabajar con la significancia de 0,05. ¿Listo? Entonces, opciones de salida. Cliqueamos ahí. Vamos otra vez al botoncito de la derecha. Y selecciona por favor una celda en la hoja, una celda. Yo las pongo por acá debajo. Cliquean ahí una celda donde quieren que les aparezcan los resultados. Vuelven a tocar el botón azulito, la flechita azul, y le dicen aceptar. Lo que tienes que hacer. Aceptar. Ahí, y luego saltas. Cuando doy a aceptar, me aparece el cálculo de análisis de varianza. ¿Sí les dio o no les dio? Sí, profe, sí dio. Ok, entonces ahí les aparece un cuadro. El ¿Qué cuadrito. pasó? ¿No apareció? Repitamos el procedimiento, por favor. Algo nos quedó pendiente por ahí. Entonces, pónganme cuidado acá, que igual el procedimiento después se puede repasar. ¿Qué les va a aparecer? Les va a aparecer esta tabla. ¿Sí? Entonces dice, análisis de varianza de un factor. Cada tratamiento, ¿sí? Recuerden que yo les había dicho que se llama de un factor porque analiza tratamientos. Un solo factor de un tratamiento. Entonces, a cada tratamiento, él contó cuántos datos tenía, sumó esos datos, le sacó un promedio y le calculó la varianza. Por eso se llama análisis de varianza. ¿Sí? Y se reporta en esta tabla que ustedes están viendo acá y que se las estoy sombreando. Análisis de varianza la reporta en esta tabla. ¿Qué hace esta tabla? Dice, origen de las variaciones. Aquí donde dice entre grupos es lo mismo que decir tratamiento. Yo lo puedo cambiar.
Y aquí donde dice dentro de grupos es lo mismo que decir error, lo puedo cambiar. Entonces, me dice, suma de cuadrados de tratamientos. Mire, suma de cuadrados de tratamientos. ¿Qué quiere decir esta suma de cuadrados? Chicos, el software lo que hace es que coge la suma de cuadrados de los tratamientos. ¿Qué quiere decir? Coge cada uno de estos datos, los eleva al cuadrado, ¿sí? Y los divide y les resta la sumatoria de todos estos datos elevado al cuadrado dividido en el número de tratamientos. Tranquilos que eso no nos toca a ustedes. En síntesis, este proceso de suma de cuadrados viene de elevar al cuadrado los tratamientos, más otros cálculos, pero en síntesis eleva al cuadrado la suma de los tratamientos. ¿Sí? Esta suma de cuadrados totales, que está acá, la que les estoy mostrando aquí, que dice 739.944, esa suma de cuadrados totales viene de coger cada uno de estos datos, elevarlo al cuadrado, menos la suma de cuadrados elevado al cuadrado dividido en el número de tratamientos. Ay, pobrecitos. No se afanen de a dónde tienen que salir. Lo que quiero que tengan en cuenta es que se llama suma de cuadrados porque suma los cuadrados, o de los tratamientos o de todos los datos. ¿Listo? Ahí hace otras cositas, pero yo quiero hacerlo más simple posible. Pero el procedimiento es bien dispendioso. Se gasta uno por lo menos media hora haciendo eso que nos gastó un segundo aquí, no por lo menos media hora, cuando son así poquitos datos. Bueno, entonces, ¿de dónde sale este error? Esto es suma de cuadrados del error. Simplemente cogen al suma de cuadrados totales y le restan el de tratamientos y les da este. Pero eso no lo tienen que hacer ustedes, lo hace el software. Eso es como para cultura general, ¿sí? ¿Listo? Bueno, un momento, por favor. Listo. Entonces, ya teniendo más o menos claro de dónde salen estos valores, no los vamos a hacer a mano porque la verdad con los grupos anteriores que nos veíamos presencial sí lo hacíamos a mano, pero nos gastamos una clase en eso. Ya vamos avanzando un poquito más considerando pues que tenemos el Excel y el SPSS, ¿listo? ¿De dónde salen los grados de libertad? ¿Por qué Excel me muestra 4, 20 y 24? Listo. Los grados de libertad de tratamientos es el número de tratamientos menos 1, siempre. Grados de libertad de tratamientos, número de tratamientos menos 1. Entonces, ¿cuántos tratamientos tenemos? Fijémonos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Como tenemos 5 tratamientos menos 1, me va a dar 4. ¿Cierto? Fácil. ¿De a dónde salen los grados de libertad del error? Esos grados de libertad se calculan número de datos menos número de tratamientos. Entonces, ¿cuántos datos tenemos? Todos estos, ¿cuántos son? Dice 25, miren acá, recuento 25. Son 5 por acá y 5 por arriba y 5 por 5 da 25. Listo, entonces tengo 25 datos. Menos 5 tratamientos me va a dar 20. Y aquí están los 20. Señora. Ay, me repite que no entendí bien, discúlpame. Ay, qué pena, es que no escucho bien. Tengo una interferencia horrible en el micrófono. Si tienen alguna pregunta, escríbanme por favor, chicos, en el chat y yo ahorita estoy más pendiente del chat, ¿sí? Porque no te escucho bien, Linda. Entonces no me da pena contigo, pero sí molesta ahí el micrófono. Escríbeme por el chat si tienes alguna pregunta, por favor. Entonces, yo voy avanzando un poquito, pero me escribes por el chat. Entonces, recuerden, tratamientos, número de tratamientos menos 1,
Grados de libertad del error, número de datos, menos número de tratamientos. Da 20. Y este 24 simplemente sale de sumar 4 más 20. ¿Vieron? Listo. ¿De dónde sale el promedio de los cuadrados? Simplemente la suma de cuadrados dividido en grados de libertad. Me va a dar el promedio de los cuadrados. Suma de cuadrados del error dividido en grados de libertad del error me va a dar el promedio de los cuadrados. O cuadrados medios también se llama. Promedio de los cuadrados o cuadrados medios. También lo pueden encontrar en la literatura como cuadrados medios. ¿Listo? Y todo eso, todos esos cálculos que se han hecho, simplemente son para obtener aquí un valor chiquitico, que yo le voy a quitar todos esos decimales. Listo. Que se llama valor de F, que también lo vamos a conocer como F calculado, y ese es ese que está ahí sombreado, resaltado en amarillo. ¿Sí? ¿De dónde sale este F calculado? Simplemente divido promedio de los cuadrados de tratamientos en promedio de cuadrados del error y me va a dar 23.1. ¿Listo? ¿Para qué me sirven todos esos cálculos que hicimos? Para obtener ese valor que en este momento se llama F calculado y que corresponde a 23.1. ¿Listo? ¿Qué hago con ese F calculado? Les voy a recordar lo que les dije ahorita. Y que les dije ahorita les explico. Miren. Ay, caramba, ¿dónde está? Acá está. Dice, contrasta un valor F calculado o FC respecto a otro de tablas o FT. Entonces ya tengo un valor F calculado que se obtiene del cálculo que se hace en un análisis de varianza. Por eso se llama F calculado, porque se calcula de unos datos que yo le puse o que yo introduje al análisis de varianza. Aparece el F calculado. Y ese F calculado lo que voy a hacer es compararlo con un valor F de tablas. Ay, ¿qué pasó acá? F de tablas, que también se conoce como valor crítico, ¿sí? Y que es el que ustedes están viendo como en rosa. Yo lo voy a quitar decimales, que me quede uno. Eso. Dejémoslo así. Listo. 2,87. ¿Sí ven? Entonces, el F calculado lo voy a comparar con un F de tablas. ¿Por qué se llamará F de tablas este valor que aparece aquí? Resulta que este valor Excel lo trae de una tabla. ¿Sí? ¿Qué tabla? Se las voy a mostrar de dónde sacó ese valor Excel. Vean, acá está. Esta tabla que ustedes están viendo acá es la tabla F Fisher de análisis de varianza. De acá voy a sacar el F de tablas, de una tabla. ¿Alguien me puede decir, por favor, con qué significancia estamos trabajando esta prueba de análisis de varianza? De las que hemos visto, ¿con qué significancia podríamos estarlas trabajando? 95%. Sí, señor. Fíjense que la tabla les está mostrando acá un 0,05. O sea, esta parte negrita sería el 5% de la nula y la otra parte de la campana sería el 5%, perdón, esta parte negrita sería el 5% de la alterna y la otra parte de la campana sería el 95% de la nula. Entonces, esta tabla es al 95%. Si yo quiero correr mi prueba al 99, pues busco la tabla del 99. Si quiero correr mi prueba al 90, voy y busco la tabla al 90%. En este caso, pues yo les traje la tabla al 95, ¿sí? ¿Y de dónde sacó ese 2.87 Excel? ¿De dónde sacó este valor que nos mostró aquí? Miren, ¿de dónde sacó este 2.87 como valor crítico o F de tablas? Bueno, este valor, como ya les dije, viene de una tabla, pero se obtiene cuando yo
cruzo los grados de libertad. Miren, 4 sobre 20. ¿Sí lo ven? Acá están, los vamos a poner como en grisecito. Listo. 4 sobre 20. Estos valores que están aquí encerraditos de 4 sobre 20, véanlos, son los que me van a permitir obtener este valor de tablas. ¿De dónde? De una tabla. Simplemente voy a cruzar el 4 con el 20. Y miro mi tabla y cruzo el 4 con el 20. ¿Alguien me puede leer, por favor, el valor que está ahí al pie del puntero? 4 con el 20. 2,87. Ese valor de tablas fue de 2,87 porque crucé 4 arriba, 20 abajo y me dio 2,87. ¿Sí? Que es el mismo valor que me muestra aquí Excel de 2,87. ¿Sí ven? Entonces, ¿de dónde sacó el valor crítico para F o valor de tablas? De 2,87. Lo sacó de una tabla, de cruzar 4 sobre 20. ¿Listo? Pero pues ya Excel ahí me lo muestra, ya no necesito la tabla. Solo quería mostrarles de a dónde sale ese 2,87. Excel me muestra el F calculado y me muestra el F de tablas. Yo no necesito tener la tabla, pero quería mostrársela. ¿Listo? Entonces, ya tengo un F calculado y ya tengo un F de tablas. Voy a ver si lo puedo copiar. Ah, no me sirve. Bueno, entonces ya tengo un F calculado que es 23,1. Lo voy a copiar y me lo voy a llevar. Me tomo un segundito, abro una nueva ventana aquí. Lo pego por acá, véanlo, acá está mi F calculado de 23,1. ¿Listo? Ay, no, qué feo. Bueno, tengo mi F calculado de 23,1, ¿listo? Y tengo mi F de tablas, que es el mismo valor crítico, y lo voy a poner por aquí al lado. Mi F de tablas. ¿Listo? ¿Qué hago con esos dos valores? Bueno, vamos a utilizar una forma para aceptar o rechazar hipótesis. Lo único que tengo que hacer es, primero, ubicar una tabla, una gráfica de distribución normal. ¿Y por qué yo ubico una gráfica de distribución normal? Porque yo ya estoy segura de que los datos que estoy trabajando son normales, porque ya les corrí una prueba de normalidad. Entonces, en esta gráfica de distribución normal, donde el centro es neutro, el derecho es positivo y el izquierdo es negativo, voy a ubicar el F de tablas, o sea, el 2,87. Entonces, digamos que aquí va 1, que aquí va 2, que aquí va 3, que aquí va 4, y así hasta infinito. Sí, acá sigue hasta infinito la gráfica, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago con ese 2,87? Lo voy a ubicar en mi tabla. Entonces yo llego y ubico, por acá 2,87 sería más o menos aquí. 2,87 es mi F de tablas, que es el mismo valor crítico. ¿Sí ven? Y ese 2,87 me dice que la parte más chiquitica va a valer 5% y va a corresponder al área de aceptación de la hipótesis alterna. La más chiquitica. Porque esta parte restante de la gráfica, que fue la más larga, va a corresponder al 95% de probabilidad de aceptación de la hipótesis nula. ¿Listo? Ahora, ¿qué hago? Fíjese que ya el valor crítico se ubicó en el plano y me dijo, de aquí para allá acepto alterna, de aquí para atrás acepto nula. Entonces, él ya me dijo dónde se va a ubicar la hipótesis, el área de aceptación de la alterna,
¿Dónde se va a ubicar el área de aceptación de la nula? Y ahora yo voy y ubico mi valor calculado, que fue de 23.1. F calculado, valor calculado. Si aquí van 4, pues 23 va a ir como por acá, yo creo. 23.1 es el F calculado. ¿En qué área de aceptación cayó ese F calculado? ¿En el área de aceptación de la alterna o en el área de aceptación de la nula? ¿Quién me dice? La alterna. Alterna, Alterna, profe. profe. Exactamente. Fíjense que todo esto que cayó acá, toda esta área de 22,87 hacia allá, hacia la colita, corresponderá a la aceptación de la alterna. Y de 2,87 hacia atrás corresponderá a la nula. Y lo ubiqué en el área positiva porque él es positivo. Fíjense, estaba en el área positiva. ¿Bien? Ahora, ¿quién me va a responder entonces qué es un valor crítico o un valor de tablas? ¿Para qué sirve un valor crítico o un valor de tablas? ¿Y por qué lo tengo que poner de primeras? ¿Mm? ¿Qué hace ese valor crítico? ¿Qué hace ese F de tablas o valor crítico? ¿Para qué me sirve? Si yo lo ubico ahí. La hipótesis nula, perdón, alterna. Cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos. Sí. Para Exacto, saber con qué significancia trabaja. yo primero tengo que saber qué significancia tengo para saber cuáles son las áreas de aceptación. Ya les voy a explicar eso. Un momentico, ya les explico. Por ahora, el F de tablas o el valor calculado lo que hace es indicarme las áreas de aceptación de la alterna y las áreas de aceptación de la nula. El F de tablas o el valor calculado. Por eso yo lo tengo que poner de primeras. ¿Sí? Después voy y ubico el calculado para saber en dónde caigo, si en la nula o en la alterna. Pero los que delimitan las áreas de aceptación para una hipótesis o para la otra son los valores calculados o los valores de tablas. ¿Listo? Ahora, ya sé para qué sirve este F calculado y lo comparo con este F de tablas. ¿Para qué servirá este valor que está aquí, que les estoy señalando? A ver, se lo voy a señalar aquí como en verdecito. ¿Para qué me sirve ese valor de probabilidad? Es el mismo valor de P. El valor de probabilidad es el mismo valor de P. ¿Señora? Es la significancia, ¿no? Sí, es la significancia de la prueba. El valor de P es la significancia de la prueba. Muy bien, pero entonces yo lo voy a pegar por acá. ¿Listo? Y me van a decir, ¿qué hago con este valor de P o de significancia? Para aceptar o rechazar una hipótesis, ¿qué hago con este valor de P? ¿Con quién lo comparo? El F de tablas, ¿no? No, el F calculado lo comparo con el F de tablas. Entre Fs nos comparamos. ¿Sí? El F calculado se compara con el F de tablas. Se los voy a poner en amarillo. El valor de P se compara con el 0,05. Sí, señora, con el 0,05 de la significancia. Ah, sí, para aceptar o Y rechazar, ahora, ¿no? exactamente, entonces ahora ustedes van a mirar que este valor que está acá, yo lo comparo con el valor de la significancia, porque estamos trabajando al 95%, ¿no? Entonces, si P es mayor de 0,05, acepto la hipótesis nula, ¿de acuerdo? Si P es menor a 0,05, entonces voy a aceptar ahora la hipótesis alterna. Este valor que está acá, la significancia de la prueba, ¿es mayor o es menor a 0,05? Mayor.
Léemelo, hazme el favor. 2,919. Ajá. 2, raya ¿Cuántos 0. números tiene letras? Sí, profe, porque tiene letras. Ya, perdón. Listo. ¿Tiene letras? ¿Por qué tiene letras? Acuérdense del colegio, chicos. Entonces, este valor es lo mismo que decir 0,0 4, 5, 6, 291. Esta es la notación científica que ustedes ven en el colegio. ¿Sí? A la menos 7 porque viene de correr 7 espacios de la izquierda. ¿Sí ven? ¿Se acuerdan de esto? Fíjense cómo va a cambiar cuando yo clique a otro lado. Me queda igualito a lo que acabé de hacer. ¿Sí ven? Entonces, estos valores que están acá son de notación científica. Este valor es de notación científica. Entonces, este valor es lo mismo que decir 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 291, 99, 2. Listo. Ahora sí, chicos, ¿este valor es mayor o es menor a 0,05? Porque es que el otro, o sea, me lo están dando en notación científica. Es menor. Es menor, entonces este valor es menor a 0,05. Y como es menor a 0,05, ¿qué hipótesis acepto? Alterna. La alterna. Hipótesis alterna. Entonces, ojo, con valor de P, al compararlo con el valor de la significancia, teniendo en cuenta la regla de decisión, acepté la hipótesis alterna, ¿cierto? Perdón un momentito. Listo, entonces, acepto aquí una hipótesis alterna. Ya acepté la hipótesis alterna aquí. ¿Y qué hipótesis acepté cuando comparé los Fs? El F calculado con el F de tablas. ¿Cuál fue la que aceptamos? ¿Seguros? Ahí les vuelvo a mostrar la gráfica. Acepté la alterna. Miren, toda esta área que les estoy señalando en amarillo, todo corresponde a alterna. Acepté la alterna. Entonces, fíjense que no existe una sola forma de aceptar hipótesis. Existen dos. Cuando yo comparo F calculado con F de tablas, es una forma. Cuando comparo el valor de P con la significancia, la regla de decisión, es la otra forma. Pero pues las dos me tienen que dar lo mismo. ¿Sí? Yo me puedo ir a Bogotá en avión o me puedo ir a Bogotá en carro, pero tengo que llegar a la misma conclusión. ¿Sí? O en carro o en avión, pero llego a Bogotá. Yo no puedo coger un avión y que me lleve a otro lado, entonces sí. Voy para Bogotá y el avión me llevó por allá para otro lado. No. ¿Listo? Entonces tenemos dos formas de aceptar hipótesis, chicos. O comparando un F calculado con un F de tablas. O sea, entre F se comparan. ¿Y qué necesito para comparar un F calculado con F de tablas? Tengo que montar los datos en una gráfica. Miren, de distribución normal. ¿Sí ven? Ahora, ¿qué necesito para aceptar o rechazar una hipótesis con valor de P? Pues, ¿qué significancia estoy trabajando? Estoy trabajando 95 porque esa fue la tabla. Yo dije, bueno, trabajar la tabla en 95, ¿cierto? Entonces, este valor que está acá, que es este mismo, ya nos dimos cuenta que no es que sea 2,99, eso no es un valor, está en notación científica. Entonces, este valor es menor a 0,05 porque está en notación científica. ¿Sí? Como es menor, aceptamos la alterna, que fue lo mismo que nos dio cuando comparamos el F calculado con el F de tablas. Repito, entre Fs se comparan. El valor de la probabilidad se compara con la significancia con la que estemos trabajando. Bueno, no me vayan a cometer ese error que ya les ha pasado. ¿Listo? Seguimos. Ya la calculamos al 95%. Me gustaría que corriéramos esta prueba al 99%. ¿Sí? Entonces vamos a ir acá a datos. Análisis de datos. Análisis de varianza de un factor, donde estamos. Aceptar.
Él me guardó la información que yo ya le había incluido. Entonces, díganme por favor, ¿qué debo cambiar aquí para que ya no me corra un análisis de varianza con un 95% de confianza, sino con un 99% de confianza? El 0,01. 5 por el 0,01. Muy bien, exactamente. Entonces, el alfa ya lo cambio a 0,01. Cuando cambio eso, cuando hago eso, ya le estoy diciendo, a usted, oiga, no me compare al 0,05, sino hágalo al 0,01. Cámbienle, por favor, el rango de salida, porque si no se los manda encima lo que ya hicieron, hágalo un poquito más abajo, ¿sí? Cámbienlo ahí a otra celda. Y le dan a aceptar. Verifiquen sus resultados, por favor. Y me van a decir qué les cambió. Yo mientras tanto voy a hacer acá unas pequeñas, eliminar unas cositas. Eliminemos aquí esto. Listo, eso. Listo. Ahí ya les estoy poniendo al frente el análisis de varianza al 95 y aquí al 99. Por favor, díganme qué les cambió entre esos dos análisis de varianza. Este también es. Señor, ajá. El valor crítico de F. Les cambio el valor crítico del F, que es el mismo F de tabla. Si ven que el resto no tenía por qué cambiar porque son los mismos datos. ¿Qué fue lo único que me cambió? El valor crítico. Entonces, este valor crítico, señora. Sí, profe, nada. El valor crítico fue el que cambió. Antes era 2,87 al 95, ahora es 4.4 al 99. Entonces yo voy a mandar esta información, la voy a mandar a mi gráfico. ¿Sí? O sea, ya no es 2.87, sino 4.4. Entonces aquí, en este gráfico que hicimos, o que hice, voy a ubicar el 4.4, que sería más o menos como por acá. 4.4, que es el F de tablas, o el mismo valor crítico, pero este ya es al 99, ¿no? De aquí para allá voy a aceptar la hipótesis alterna con un con un 1% de confianza, no, con un 1% de probabilidad, ¿sí? Del 4.4 hacia allá, 1% de probabilidad. Y el resto de la campana, ¿cuánto me va a valer? A ver, ¿quién me dice cuánto me vale? 99%. 99%, muy bien. Para la hipótesis nula. Entonces, ¿qué le pasó al área de aceptación de la alterna respecto al 95%? ¿Se hizo más grande o se hizo más chiquita? Pequeña. Más pequeña, ¿tienen? Se hizo más pequeña. Entonces, el 95% era un área más grande y el 99% es un área más chiquita. Por eso es que es más confiable. Porque a ustedes les queda más fácil, ¿sí? Meter en un ping-pong, en una olla de esas que utilizan las abuelitas para hacer los sancochos en la finca, que meter un ping-pong en una tacita de té. ¿Sí ven? Entonces, entre más pequeñita sea la probabilidad de la alterna, pues más confianza, más precisa es. Ahora, ¿quién me dice más o menos si yo corro esta prueba? Ah, bueno, ¿qué hipótesis acepto? Al 99%. Porque el F calculado no cambió. El F calculado es el mismo. ¿Dónde cayó el F calculado? Si era de 23.1. A la alterna, profe. Sigue cayendo en la alterna, es decir, que incluso en un 99% yo sigo aceptando la alterna, ¿cierto? Ahora, al 90%, ¿qué creen, dónde creen que aparecería el valor crítico al 90%? ¿Por debajo de 2,87 que fue el 95 o por encima de 2.87? Sería antes Por debajo. 2.87. Por debajo. Por debajo, entonces quedaría más o menos por acá, ¿cierto? Por aquí, no sé, vamos a mirar.
Por favor, verifiquen cuál es el valor crítico al 90%. Entonces vamos a ir, datos, análisis de datos, análisis de un factor, aceptar, y aquí qué valor le voy a poner en el alfa. ¿0,qué? 0,10. ¿Listo? ¿O 0,1. Listo. Le cambio el rango de salida, entonces ya le voy a poner por acá, y le digo aceptar. Listo. Entonces, voy a volver a quitar esta información, que me quede solo con la tablita del análisis de varianza, y aquí nos aparece el análisis de varianza al 90%, que lo único que cambia, ahí están los tres para que los vean, un poquito más, lo único que cambia es el valor crítico. Simplemente le quito decimales y me queda 2.2. Es decir, que el valor crítico al 90% queda por acá. Por acá. Uy, caramba, auxilio. De aquí para allá va a ser el 10% para la alterna. De aquí para allá va a ser el 90% para la nula. Si ven que el área de aceptación se hizo más grande al 90, en la mitad fue la del 95 y la más chiquitica fue el 99, en todas se aceptó la alterna, ¿sí? ¿Y cuál era la hipótesis alterna del análisis de varianza, chicos? Ahí está. Si hay diferencias significativas entre las ganancias de peso de los novillos según el alimento. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si hay algún alimento que aporta más o que les favoreció más a los novillos que otros. ¿Cuál? Todavía no sabemos. Análisis de varianza solo les dice si hay o no hay diferencias. ¿Sí? Si yo digo no hay diferencias, escojo cualquiera. Pero si digo que si hay diferencias, las próximas clases ya les voy a decir qué se hace. Por ahora, lo único que hace el análisis de varianza les dice, oiga, si hay diferencias o no hay diferencias. ¿Listo? Nos queda pendiente para la próxima clase correrlo en el SPSS. Yo les voy a pedir el favor que guarden esta hoja. ¿Cómo se guarda? Simplemente archivo, guardar como. ¿Listo? Pónganle un título, puede ser datos, ANAVA 1, puede ser, ¿listo? Y les sugiero que los guarden en el escritorio o en algo acceso rápido para la próxima clase porque vamos a seguir trabajando con esta hojita, ¿listo? Y le dan guardar. ¿Listo? Hasta ahora, chicos, preguntas, inquietudes. Esto que nosotros tenemos acá, lo que yo les mostré aquí, lo que tengo en las diapositivas, es lo mismo que les mostré en el Excel. ¿Listo? Lo que acá están diapositivas. Esto es lo mismo. La conclusión igual, se acepta la hipótesis alterna, se rechaza la nula. Entonces, esto es lo mismo. Tranquilos que ahí quedamos para la próxima clase. Quedamos pendientes de correr la prueba en el SPSS y continuamos con el diseño de bloques al azar. ¿Algunas preguntas? Bueno. Listo, chicos, entonces, Profe, ¿qué eso es todo por el día de hoy. Voy a terminar acá la grabación. Dime. Profe. Señora. Lo que pasa es que yo no puedo entrar en los primeros 10 minutos por problemas de internet, pero es que para dentro de 8 días hay algún taller o alguna actividad